Bienvenidos a su análisis de la síntesis informativa de elreportero.tv, donde desmenuzamos las opiniones, artículos y trascendidos más importantes de México. Y recuerden, si quieren recibir la síntesis informativa directamente en su WhatsApp, solo envíen un mensaje al 449-224-2551. Hoy es viernes 31 de enero del 2025. Tenemos mucho que analizar hoy, desde la tensión con Estados Unidos por los posibles aranceles de Trump, hasta los retos que enfrenta el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que por lo más urgente, ¿no? Sí, claro. La amenaza de los aranceles. Es un tema que nos tiene a todos en vilo. Trump ha dicho que entran en vigor mañana mismo sábado. En serio, tan pronto. Así es. Y argumenta que esta medida se justifica por 3 razones principales: A ver, ¿cuáles son? la migración, el fentanilo y el déficit comercial con México. Esas razones no son nuevas, ¿verdad? Trump ya las ha utilizado antes para presionar a México. Exactamente. Lo que es fascinante aquí es cómo Trump utiliza la amenaza de los aranceles como una herramienta de presión para forzar a México a ceder en sus demandas. ¿Y qué dicen los analistas sobre esta nueva embestida de Trump? Francisco Garfías, en su columna Arsenal, señala que Trump ya no solo usa la migración y el fentanilo como justificación, sino que también habla de los subsidios masivos que Estados Unidos da a México en forma de déficits comerciales. Interesante. Es una retórica que busca culpabilizar a México y justificar medidas proteccionistas. Entiendo. Y hablando de incertidumbre, Garcías también reporta que el peso mexicano ya está resintiendo la tensión, Sí, cómo no. bajando de 20.56 a 20.70 frente al dólar. Es increíble cómo el mercado reacciona a la mera posibilidad de los aranceles, incluso antes de que se implementen, ¿no? Totalmente. Es como si ya se anticiparan a un golpe. Es un claro reflejo de la incertidumbre que generan las decisiones de Trump. Los inversionistas temen que los aranceles puedan afectar la economía mexicana Claro. y por lo tanto buscan refugio en activos más seguros como el dólar. Es un recordatorio de cómo las decisiones políticas en Estados Unidos tienen un impacto directo en nuestra economía. Sin duda. Y hablando de impacto directo, otro tema que está generando mucha controversia es el caso de Cuauhtémoc Blanco. Uy, sí, un personaje. Adrián Rueda, en Capital Político, nos describe la situación legal del exfutbolista Ajá. por un presunto desvío millonario durante su gestión como gobernador de Morelos. ¿Cuánto se habla de que desvió? Al parecer se le acusa de haber desviado 40 millones de pesos. Lo que me llama la atención de este caso es el contraste con las acusaciones que se hicieron durante la campaña electoral. ¿A qué te refieres? Lucy Mesa, la candidata de la alianza en ese momento, Sí, la recuerdo. estimó que el daño al erario ascendía a 4,000 millones de pesos. Una cifra mucho mayor. Exactamente. ¿Será que se está minimizando la gravedad de las acusaciones ahora que Blanco es diputado federal por Morena? Es una buena pregunta. No lo olvidemos la supuesta protección que López Obrador le brindaba a Blanco durante su mandato. Cierto, parece que con la llegada de Sheinbaum al poder, la situación ha cambiado. El gobierno de Morelos, ahora encabezado por Margarita González Arabia, ha abierto una carpeta de investigación en su contra. ¿Y qué dice Blanco de todo esto? Pues mientras tanto ahora, diputado federal se queja de que las sesiones le dan sueño. En serio. Rueda menciona que presume de ser protegido por López Obrador Vaya. y dice que quiere ver quién se atreve a tocarlo. El personaje. Pareciera que no se toma en serio la situación, ¿no crees? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí está claro es que este caso pone de manifiesto la compleja relación entre política y justicia en México. Totalmente de acuerdo. Cambiando de tema, hablemos de la desaceleración económica, un tema que nos afecta a todos. ¿Sí? Alicia Salgado, en Cuenta Corriente, nos presenta un panorama bastante preocupante. A ver. El PIB del 2024 solo creció un 1.3%, Tampoco. muy por debajo de las previsiones del gobierno y los analistas. La situación económica es delicada. Y para entender por qué estamos en este punto, es importante analizar las causas que Salgado identifica. Ella menciona la austeridad del gobierno, la incertidumbre generada por las políticas de la 4T y la baja inversión privada. Es decir, una combinación de factores internos y externos los que han frenado el crecimiento. Y lo que me preocupa es que el consumo privado, aunque ha aumentado por los subsidios, no ha sido suficiente para compensar el alto déficit público. Exacto. Y aquí Salgado plantea una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de la economía mexicana ante esta situación? ¿Podremos recuperarnos de este bache o nos espera un periodo de estancamiento prolongado? Es una pregunta difícil de responder. Salgado propone algunas recomendaciones para reactivar la economía, como el pago de deudas a proveedores y una revisión del calendario electoral. Interesante. ¿Crees que estas medidas serían suficientes para impulsar el crecimiento? Es difícil decirlo con certeza. Lo que me parece interesante de su análisis es que
No solo se limita a describir la situación, sino que también propone soluciones concretas. Es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos como país superar esta desaceleración económica. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué medidas crees que serían necesarias para reactivar la economía? Es una pregunta que requiere un análisis más profundo. Quizás en la segunda parte de nuestro análisis podamos explorar algunas opciones. Por ahora me gustaría cambiar de tema y hablar de la elección judicial, un proceso que está en boca de todos. Claro, la elección judicial es un tema crucial para el futuro del país. Y como lo describe Raúl Rodríguez Cortés en El Universal, este proceso está lleno de bemoles. ¿En serio? La insaculación para seleccionar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros ha sido criticada por algunos, como Francisco Garfías, quien lo llama show de las pelotitas. Para quienes no estén familiarizados con el término la insaculación, es un método de selección aleatoria que se utiliza en este caso para elegir a los candidatos que pasarán a la siguiente etapa del proceso. Correcto. Algunos lo critican por considerarlo poco transparente y susceptible a manipulaciones. Entiendo. Y no olvidemos la controversia en torno al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ahí está el punto clave con las denuncias de Fernández Noroña sobre posibles irregularidades en la selección de candidatos. Si Fernández Noroña ha acusado al comité de estar integrado por personas afines al gobierno y de no haber actuado con imparcialidad. Exacto. Todo esto genera dudas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso. Totalmente de acuerdo. Lo que es importante destacar aquí es que la elección judicial es fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial. Sin duda. Si el proceso está viciado desde el inicio, la legitimidad de los jueces elegidos estará entredicho. Y en medio de todo este panorama, Ricardo Anaya regresa a la escena política como coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Garfías nos informa que su primera iniciativa será sobre la disminución del IEPS a las gasolinas. El IEPS, para quienes no lo sepan, es un impuesto especial que se aplica a ciertos productos como las gasolinas y el alcohol. Interesante cómo Anaya busca posicionarse como una figura de oposición al gobierno de Sheinbaum desde el inicio de su gestión. Y su propuesta de reducir el IEPS a las gasolinas seguramente genera debate, ya que el gobierno depende de los ingresos que genera este impuesto. Sin duda, su regreso al Senado añadirá un nuevo elemento a la dinámica política del país. Y hablando de dinámicas complejas, no podemos dejar de lado la situación en Sinaloa. Uy, no, desde luego. Ubaldo Díaz, en los bazucazos de Ubaldo, nos describe un panorama desolador. Cuéntame. El conflicto entre los Chapitos y los Mayos, dos facciones del cártel de Sinaloa, ha provocado un aumento en la violencia con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. Terrible. Para entender mejor la situación es importante mencionar que los Chapitos son la facción liderada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, mientras que los Mayos son el grupo liderado por Ismael el Mayo Zambada. El conflicto entre ambos bandos ha sumido a Sinaloa en una espiral de violencia. Y lo que es aún más preocupante es el contraste entre las declaraciones del gobernador Rocha Moya, ¿Qué ha dicho? quien asegura que en Sinaloa se vive en tranquilidad, No lo puedo creer. y la percepción ciudadana que refleja un miedo generalizado ante la inseguridad. Es evidente que las cifras de violencia contradicen el discurso oficial, y mientras tanto la población civil queda atrapada en medio del fuego cruzado. Este caso nos muestra cómo la violencia del narcotráfico sigue siendo un problema grave en México y cómo las autoridades en ocasiones parecen minimizar la situación. Es una realidad que no podemos ignorar. Totalmente de acuerdo. Carlos Heredia Subieta en su artículo Desafíos para la política exterior de México al inicio de Trump 2.0. Interesante. Y no solo se centra en la relación con Estados Unidos, No me digas. sino que amplía la perspectiva hacia América Latina, Europa y Asia del Este. Un panorama global, vaya ahí. Es que la política exterior no se puede analizar aisladamente. Y lo que me parece muy relevante del análisis de Heredia Subieta es que no se limita a la visión desde fuera, sino que también examina los factores institucionales al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Tiene México la capacidad de respuesta para enfrentar estos desafíos? Hablando de capacidad de respuesta, Alberto Aguilar en su columna Nombres y Nombres, nos habla de la indefinición con el secretario de Hacienda, ¿Con quién? con Rogelio Ramírez de la U. Ajá. ¿Y cómo esto impacta en la toma de decisiones en un momento crucial para la economía? Es cierto, la incertidumbre en el ámbito económico no ayuda. Aguilar señala que la ralentización de la economía mexicana se debe en parte a la incertidumbre que generan las políticas de la 4T. Término que se refiere al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúa en cierta medida con Sheinbaum. Correcto. Me pregunto si esta continuidad en las políticas de la 4T, con decisiones que Aguilar califica como precipitadas y sin análisis, ¿Cómo cuáles? como el cambio en la política energética para fortalecer a Pemex y CFE, ¿realmente beneficia a la economía mexicana o la perjudica? Es un debate complejo.
Por un lado, se busca fortalecer a las empresas estatales, pero por otro lado, como menciona Aguilar Pemex, con Víctor Rodríguez al frente, ¿Sí? y CFE con Emilia Calleja enfrentan problemas financieros importantes. A eso hay que sumarle la desaparición de los órganos autónomos y la reforma judicial, que ha sembrado dudas sobre la imparcialidad de los jueces. No parece un escenario que inspire confianza a la inversión privada. Coincido contigo. Y Aguilar también apunta a la caída de la industria a pesar del crecimiento en Estados Unidos. Increíble. Y a la nula labor del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. Es como si remaran en contra de la corriente. Y si a eso le sumamos la amenaza de Trump de imponer aranceles, ¿cómo ves el panorama a corto plazo? Enrique Campos Suárez en la Gran Depresión no lo ve muy alentador. Su frase, si no es mañana, será en abril, resume la incertidumbre que prevalece. También destaca la importancia del consumo interno para la economía mexicana, que en 2024 tuvo un robusto crecimiento del 4.3%. Ese crecimiento, según Campos Suárez, se debe en gran medida a la disponibilidad de bienes importados, gracias al libre comercio. No es contradictorio que por un lado se impulse el consumo interno y por otro se implementen políticas proteccionistas. Es una de las paradojas de la economía globalizada. Dependemos de Estados Unidos no solo en términos comerciales, sino también en la dinámica de nuestra economía. Y hablando de paradojas, Carlos Marín, en El asalto a la razón, nos habla del desinforme por parte de Rosario Piedra Ibarra. ¿Quién es ella? Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Ya. Marín pone en duda la veracidad del informe de actividades 2024, presentado por Piedra Ibarra, señalando que ha violado el derecho a la verdad y el acceso a la información, especialmente en casos tan sensibles como el de Pasta de Conchos. La mina donde quedaron atrapados 65 mineros. Exacto. Y Ayotzinapa la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Son casos que aún claman por justicia. Lo que me parece grave es que la CNDH, que debería ser un organismo garante de los derechos humanos, se haya convertido, según Marín, en un instrumento de propaganda del gobierno. La crítica de Marín va más allá. Acusa a Piedra Ibarra de censurar y ocultar información sobre estos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y si hablamos de falta de transparencia, Raúl Rodríguez Cortés en El Universal nos describe la tortuosa elección judicial llena de obstáculos e irregularidades. Rodríguez Cortés cuestiona la insaculación como método para elegir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Recuerda las denuncias de Fernández Noroña sobre las triquiñuelas implementadas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Se está politizando la justicia. Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de este proceso? Rodríguez Cortés apunta a la influencia de ciertos grupos de poder en la selección de candidatos. Es decir, la elección judicial no solo se trata de elegir a los mejores perfiles para impartir justicia, sino que también hay intereses políticos y económicos en juego. Esto nos lleva a cuestionar la independencia del Poder Judicial. Me gustaría retomar el tema de la violencia en Sinaloa, pero desde la perspectiva de los empresarios. ¿Cómo se conjugan la violencia y la economía? Es una pregunta interesante. A pesar del panorama desolador que describe Ubaldo Díaz, los empresarios del sector turístico de Mazatlán aseguran que está garantizada la seguridad para el Carnaval Internacional. ¿En serio? Guillermo Romero Rodríguez, vicepresidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Mazatlán, afirma que la ciudad tiene muchas condiciones favorables. No será un intento por minimizar la situación para no afectar al turismo. Es posible. Mientras los habitantes de Culiacán viven con miedo ante la violencia, los empresarios apuestan por la normalidad y la reactivación económica. Son dos realidades que coexisten en Sinaloa. Dos realidades que reflejan la complejidad del problema. Y hablando de estrategias, Francisco Cárdenas Cruz en Pulso Político menciona algunas medidas que el gobierno mexicano está implementando para tener mayor control sobre la migración y la seguridad. ¿Cómo cuáles? Como la exigencia de una lista de pasajeros a las aerolíneas. ¿Serán suficientes estas medidas para satisfacer las demandas de Trump? Es difícil saberlo. Cárdenas Cruz también nos habla de la formación de la agrupación que sigue la democracia impulsada por la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez Godoy. Algunos lo interpretan como una posible fractura al interior del partido. Si a los desafíos externos le sumamos la posibilidad de divisiones internas, la situación se complica aún más. Y recordemos que también hay problemas internos que requieren atención urgente, como la crisis del cacao en Tabasco mencionada en Trascendidos. Es cierto. La crisis del cacao es un golpe duro para los productores de Tabasco, quienes han visto sus cosechas caer a niveles históricos. ¿Qué se está haciendo para apoyar este sector tan importante para la economía del Estado? Es una pregunta que debería ser abordada con mayor profundidad.
La inestabilidad política y la crisis de seguridad que ya enfrenta la región se agudizan con esta crisis en el sector agrícola. Para terminar, quiero retomar la visión de Raimundo Riva Palacio en Estrictamente Personal, quien utiliza una frase muy ilustrativa: ante Trump, apertura italiana. Suena intrigante. ¿A qué se refiere exactamente? Riva Palacio argumenta que Sheinbaum ha manejado bien la situación con Trump, hasta ahora manteniendo la cabeza fría ante las provocaciones. Pero también advierte que la amenaza de los aranceles no se limita al ámbito comercial, sino que tiene que ver con temas más complejos como la migración y el tráfico de fentanilo. Trump busca presionar a México en múltiples frentes. Entiendo. Y la apertura italiana sería una estrategia para ceder en algunos puntos como en el ámbito comercial, para evitar una confrontación mayor en otros temas más sensibles. Exactamente. Riva Palacio nos invita a pensar en estrategias más allá de la simple resistencia. A veces ceder en algunos puntos puede ser la mejor opción para proteger los intereses del país a largo plazo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta estrategia podría ser efectiva en el caso de México? Es una pregunta que nos deja mucho para reflexionar. Lo que está claro es que México se encuentra en una encrucijada con retos internos y externos que demandan respuestas inteligentes y estratégicas. Solo el tiempo dirá qué camino tomará el gobierno de Sheinbaum y cuáles serán las consecuencias para el país. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de la síntesis informativa. Esperamos que les haya brindado información útil y herramientas para comprender la compleja realidad que enfrenta México. Recuerden que la conversación continúa en El Reportero. Los invitamos a leer los artículos completos y a formar su propia opinión sobre la situación del país. Hasta la próxima.